manera tan impresionante. Cuando vemos que ya no hay camino, el Señor abre veredas. Amén. Por eso yo siempre confío en el Señor. Si hay algo que me ha enseñado el Señor en mi caminar cristiano, es que cuando mi fe se ha debilitado y ya daba todo por perdido, el Señor ha dado la salida oportuna para que yo pueda seguir caminando. Amén. Y Él lo ha prometido. Mira, mi Dios no es un Dios que te rescata de este mundo y del pecado, te pone en el camino y te dice te espero al final. No, Él te coge, te lleva al camino, te agarra de la mano y dice caminemos juntos. Él dijo yo estaré con vosotros hasta el fin. Y miran, son muchos los que en el largo del camino te van a fallar, muchos que te dieron la mano y ya no están. Pero Él permanece para siempre, hermanos. Por eso dice la Biblia, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Amén. Por lo tanto, confía en el Señor porque Él es el que te sostiene, Él es el que te cuida, Él es el que te guarda, a pesar de todas las mentiras cubiertas de medias verdades que el diablo te cuenta. Amén. Amén. Por lo tanto, iglesia, anímate. El que creó los cielos y la tierra es el que te guarda. ¿Quién es el que nos visita? ¿Quién nos visita hoy por primera vez? ¿Alguien nos visita por primera vez? Sí. ¿Su nombre, por favor? José Antonio Ortiz. ¿De dónde? Dios bendiga a El Salvador. Y Dios bendiga su vida. Como ve, hay muchos que se alegran por aquí de que sea del Salvador. Le pido al Señor que supla su necesidad, porque Él le conoce. Está en su casa, así que disfrute. ¿El nombre de usted cuál es? Ana. ¿Es la primera vez que vienes? Ah, es que me suena que yo te conozco, me parece. Bueno, eres bienvenida de todas maneras, Ana. Y igual que Ana en el templo dice que se arrodilló y lloró, y su petición fue contestada, a pesar de que no abrió su boca, pero Dios vio su corazón. Que Dios supla la necesidad y cumpla las peticiones de tu corazón que estén dentro de su voluntad. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más nos visita? ¿Tu nombre, por favor? Gerard. ¿De dónde? Aupa, la República. Yo me alegro mucho de la República también, ¿eh? De verdad. Es un país que quisiera visitar, República Dominicana. La verdad es que son gente muy entrañable, muy cercana, por lo menos aquí en España. Así que yo quiero ir allí a ver y visitar las iglesias de los hermanos. Espero que el Señor un día me lleve a la República. Amén. Nos visita también una familia de Torrelavega, la cual yo amo mucho y quiero mucho. Es una familia que yo la conozco desde hace ya tiempo. Y bueno, pues nos visitan hoy la madre con los dos hijos, hijo e hija. Y me siento feliz porque estéis aquí. Y espero que el Señor siga bendiciendo vuestras vidas como lo que está haciendo, de verdad. Es mi gran deseo. Amén. A sentiros en casa. Amén. Ellos residen aquí en Torrelavega, aunque no son de aquí de España, pero ya llevan tanto tiempo que son más españoles que nosotros. Esa es la realidad. Que Dios os bendiga mucho también. Amén. Y a todos los demás. Que Dios os bendiga y os guarde. Amén. Hoy es el Día de la Madre, sí que es verdad, es el Día de la Madre. ¿Cómo me voy a olvidar yo de mi madre? Mi madre, que es una santa, mi madre. De hecho, los hijos siempre tenemos en nuestro pensamiento a las madres. Miren, los padres son muy importantes en las vidas. Vivimos en una época donde se está reconstruyendo la familia. Bueno, se está reconstruyendo todo, deconstruyendo todo. Incluso la familia. Hoy cualquier unión vale para definirlo como familia. Pero qué importante es la figura materna y la figura paterna. Amén. Para que realmente nuestros hijos puedan crecer con las características y las necesidades que solamente las madres pueden cubrir y los padres pueden cubrir. Amén. Por lo tanto, nosotros como cristianos, yo pienso que el Día de las Madres tenía que ser todos los días, sinceramente. A través de esta bendición que Dios dio a la mujer de dar vida
al mundo, porque la mujer da vida al mundo. Amén. Gracias a estas mujeres luchadoras, hoy podemos estar aquí. Amén. Que Dios os bendiga a ser madres conforme al corazón de Dios, no conforme al sistema de este mundo. Amén. Madres conforme al corazón de Dios y bajo el modelo específico de la palabra del Señor. Necesitamos madres que inculquen a los niños y a las niñas los valores cristianos, no los valores del sistema de este mundo. Amén. Miren, yo durante días atrás estuve compartiéndoles una serie de sermones basados en las señales antes del fin y estuvimos compartiendo ciertas características que podían inducirnos a pensar que estamos en el final de los tiempos. Y viendo todos los acontecimientos de estos últimos años, como pandemias, como el colapso económico, por ejemplo, guerras, yo me hacía muchas preguntas y se las transmitía a Dios. Yo en todo este tiempo me he hecho muchísimas preguntas y se las transmití a Dios. Y yo pienso que hoy la mayoría de las personas que estamos aquí, en estos tiempos tan convulsos que vivimos, creo que cada uno de ustedes se ha hecho varias preguntas conforme a las circunstancias y al escenario que tenemos hoy en día a nivel mundial, ¿verdad? De esta inquietud nació en mi corazón predicarles acerca de las señales de los últimos tiempos que hemos tenido estos días atrás. Y bien es cierto que el día y la hora nadie la sabe en el cual el Señor volverá, pero sí es cierto que en mi opinión particular, y quiero recalcar esto, en mi opinión particular, creo que estamos viviendo los momentos finales de los últimos tiempos. Y me voy a explicar en esta mañana. Creo que estamos viviendo los momentos finales de los últimos tiempos, pero creo que lo más importante no es obtener la información de si estamos o no estamos en los últimos tiempos, sino que creo que lo más importante es estar en una posición adecuada en los últimos tiempos. Amén. Lo más importante no es tener el conocimiento o tener la información de que estamos en los últimos tiempos, sino que es de vital importancia entender que necesitamos estar en una posición adecuada en los últimos tiempos. Creo que ante los acontecimientos que estamos experimentando en los últimos años, la Iglesia se ha obsesionado desmedidamente con tener la información en vez de procurar estar en una posición adecuada. Hoy las redes sociales arden, especialmente los medios cristianos, y todos están basados en una información basada en la escatología, en los eventos finales, porque todos a través de las diferentes circunstancias que vemos en este mundo se están enfocando en la escatología y todos quieren la información y unos lo interpretan de una manera, otros lo interpretan de otra, ¿verdad? La escatología es uno de los estudios más demandado en estos días. Y miren, las diferentes redes sociales están saturadas de diferentes corrientes teológicas en el campo de la escatología, y eso muestra la gran preocupación por conocer la información acerca de los últimos tiempos. Miren, la realidad es que en estos últimos tiempos estoy viendo a cristianos muy preocupados por tener una información clara de si estamos en los últimos tiempos, pero son pocos los que no veo a tantos preocupados por estar en la posición correcta ante los eventos o el evento más importante, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué sirve tener la información si no estás en la posición correcta? ¿De qué sirve saber o entender y llenarte la cabeza de conocimiento sobre escatología si realmente tu corazón y tu vida no está en la posición correcta? Son muchos los que se han obsesionado con Mateo 24, tratando de descifrar las señales de los últimos tiempos, pero son pocos los que consideran Mateo 25, hermanos, donde se nos habla de diferentes parábolas acerca de cómo Dios espera ver a su iglesia cuando Él regrese. Todos quieren ver Mateo 24 y conocer la información de cómo, cuándo será su venida. Pero son pocos los que consideran y contemplan Mateo 25 para poder contemplar cómo Dios espera vernos, en qué posición Dios espera vernos cuando venga a su regreso.
Mi gran deseo con este sermón es desafiarte en esta mañana con la intención de que no te enfoques tanto en la información, sino que te enfoques más en la posición espiritual que la Iglesia debe tener para cuando venga nuestro amado Señor Jesucristo. Pero yo creo a nivel particular que es muy probable que seamos, hermanos, una de las últimas generaciones las cuales es posible que veamos el regreso de nuestro amado Jesucristo. Esto es algo particular que creo, ¿vale? No es algo que esté basado en doctrina, viendo los acontecimientos, y no me refiero a guerras, lo voy a explicar un poco más adelante. No me refiero a guerras, porque guerras ha habido siempre. No me refiero a pestilencias ni pandemias, porque pandemias y pestilencias ha habido siempre. No me refiero a terremotos, porque terremotos ha habido siempre, sino que me refiero a un factor especial que me hace ver que estamos en lo último de lo último. Amén. Tengo esperanza y estoy entusiasmado con esto de que nosotros podríamos ser esa generación que podemos contemplar, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo asegurarte en esta mañana que esto sea así, no puedo asegurarte fecha, no puedo asegurarte día. De hecho, mi intención en esta mañana no es marcar una fecha, no es marcar un día, sino que la intención que tengo en esta mañana es motivaros a través de la palabra del Señor a que adquiráis una posición correcta ante la inminente venida de Jesucristo. Dile al que tienes a tu lado: Maranata, Cristo viene. Mateo capítulo 25, parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Esta parábola fue dirigida a todos aquellos que apasionadamente esperan con gran gozo la venida del esposo. Esta parábola está dirigida especialmente a todos aquellos que están esperando la venida de Jesucristo. Mi pregunta es: ¿cuántos de ustedes están esperando que Cristo vuelva? Se tiene que ver esa pasión en nosotros, esperando que Cristo sea manifestado en gloria en las nubes, volviendo a por su iglesia. Por lo tanto, esta parábola está dirigida a todos los que probablemente, y no lo estoy afirmando, podamos ser una de las últimas generaciones que veamos a Cristo venir en gloria. Esta parábola está dirigida a todos nosotros, a la iglesia, a los del camino, aquí, a todos vosotros que estáis escuchando este mensaje. Esta parábola está dirigida a ti. Si hay algo que queda expuesto en esta parábola, es que el deseo de Jesucristo cuando Él regrese es encontrar una iglesia que arda en pasión por Él. Esa es la realidad. Él espera una iglesia, una esposa enamorada. Una iglesia que vibre por Cristo. Una iglesia que esté apasionada. La pasión se muestra en la cara, hermanos. La pasión se muestra en los hechos. Hay algo que no se puede ocultar. Cuando uno está locamente enamorado, lleno de pasión, eso se transforma en lámpara, en aceite, en luz. Amén. No existe otra manera, no existe otra forma
para poder estar ardiendo cuando nuestro amado Cristo regrese, si no es a través del aceite. Jesús nos relata a través de esta parábola que cuando Él regrese se encontrará con 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 de ellas imprudentes, 5 de ellas sabias y 5 de ellas necias. Eso es lo que nos dice. Jesús nos está diciendo que cuando Él regrese, la iglesia estará dividida. Y la iglesia estará dividida en 2 grupos. El 50% de la iglesia será prudente. El 50% de la iglesia será imprudente. El 50% de la iglesia será sabia y el 50% de la iglesia será necia. Eso es lo que nos está diciendo Jesucristo. Y desde la perspectiva del cielo, no desde la perspectiva de la tierra, sino desde la perspectiva del cielo, la iglesia está separada y no por grupos, va a estar separada y no por grupos denominacionales. Es decir, no va a estar separada Asambleas de Dios a un lado, Iglesia Filadelfia a otro, los del Camino a otro, Betel a otro. No va a estar separada en ese porcentaje, no. No por grupos teológicos, los reformados calvinistas y los arminianos. No, la iglesia no va a estar separada por eso tampoco. No estará clasificada por etnias, payos, gitanos, chinos, colombianos. No estará separada por eso, hermanos. Estará separada por los necios y por los sabios, por los prudentes y por los imprudentes. Amén. Desde la perspectiva del cielo, la iglesia está clasificada en 2 grupos, los prudentes y los imprudentes. Y la pregunta del millón en esta mañana, sé en esta mañana honesto, ¿en qué grupo tú estás ahora? Si el amado aparece en las nubes y Él regresa a por su iglesia, ¿realmente en qué grupo estás tú? ¿En qué grupo estás? ¿Entre los imprudentes o los imprudentes? Y aquí va a marcar la diferencia no el conocimiento teológico que tú tengas, sino el aceite. El aceite fue el que puso en evidencia quién era prudente y quién era imprudente, quién era sabio y quién no era sabio. Es el aceite lo que marcaba la diferencia. Amén. La prioridad en estos tiempos que vivimos no son tanto las diferentes corrientes teológicas. Y somos una iglesia que amamos la verdad y que buscamos la verdad y que luchamos por la verdad. Pero lo más importante, yo pienso que en estos tiempos, la prioridad en estos tiempos que vivimos, no son tanto las corrientes teológicas, que tenemos mucho celo a veces teológico. Porque mientras estemos unidos en lo fundamental, las diferentes corrientes teológicas no son lo más importante, sino que la prioridad en estos tiempos que vivimos es que estemos viviendo tiempos donde el aceite rebose en medio de las diferentes lámparas. Y es que lamentablemente en los últimos tiempos que estamos viviendo, lo que escasea en las iglesias es el aceite. Es el aceite, hermanos. Cuando Jesús menciona que Él regresará a medianoche, lo que nos está diciendo es que Él regresará en un momento de gran oscuridad. Jesús nos está diciendo que Él regresará en un momento donde el mundo vivirá una gran oscuridad antes de su regreso. Y a esta señal es a la que yo me aferro para volcarme ante la creencia de que estamos ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. No a los terremotos, no a las pestilencias, no a que se levante nación contra nación, porque eso siempre ha existido. De hecho, la Biblia dice que esto será el principio, dice la Biblia, no el final, el principio. Ahora, yo me aferro a esta señal. La noche más oscura, el momento más oscuro. En la simbología hebrea la oscuridad representa decadencia moral y decadencia espiritual. La oscuridad representa la ausencia de referencia, la ausencia de valores, la ausencia de moral, la ausencia de ética. ¿Se dan cuenta? ¿Hemos vivido en algún momento tal noche oscura como la que estamos viviendo, donde los valores éticos, morales están siendo vapuleados? Hoy en día, en los países subdesarrollados, se cree que se está experimentando una de las épocas generacionales donde la inteligencia está avanzando a pasos agigantados. Cree la sociedad, o especialmente la sociedad occidental, cree que estamos en unos momentos de mayor inteligencia en el ser humano, ¿verdad? Pero lo cierto es que estamos ante la generación, y les pido perdón por esta expresión, más estúpida
de la historia por haber perdido la mayoría de las referencias morales y éticas. Es lo que creo, hermanos. Hoy se trata de reconstruir los modelos familiares y eso se tiene como algo muy inteligente. Hoy en día vale cualquier forma y modelo, lo que he dicho antes, cualquier forma y modelo familiar para concluir que eso es una familia, ya sea por la unión de dos mujeres, o ya sea por la unión de dos hombres, o ya sea por la unión de una mujer y un animal, o un hombre y un animal. Hoy todo vale, hermanos, todo vale. Parece que nos hemos entontecido. Hoy tratan de reconstruir los modelos de sexualidad. Ya no sé cuántos modelos de sexualidad hay. Yo me pierdo, hermanos, en ese campo, porque no se sabe cuántos modelos de sexualidad hay. Hoy tratan de reconstruir el concepto del bien y del mal y se enorgullecen por ser una de las generaciones más inteligentes. Estamos entontecidos, estamos ante una generación donde la estupidez es lo que reina, hermanos. Los pilares que sostenían nuestra sociedad han sido destruidos y vapuleados, especialmente en esta última generación. Por eso estoy seguro que la hora más oscura está llegando. Porque no hay valores que sostengan la familia, hermanos. No hay valores que sostengan nuestra sociedad. Hoy se está legislando en los gobiernos a golpe de deseo e impulso humano, no basado en ética y en moral. Y lo más triste de todo esto es que cuando la iglesia debería de brillar con mayor intensidad, la iglesia ha perdido gran parte de su luz y fruto de la escasez de aceite, las lámparas están apagadas. Amén. La iglesia hoy en día vive un tiempo donde el enemigo está anestesiando los sentidos de la iglesia a través de diferentes medios. La iglesia está anestesiada y cuando venga el amado estaremos somnolientos, adormecidos, y el diablo está utilizando no el pecado, está utilizando los medios legítimos para atontecer la iglesia. Sí, está utilizando medios, redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Está utilizando muchísimos medios, está atonteciéndonos. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes hoy en día, si viene el amado, tienen su lámpara encendida? Miren, la lámpara es un instrumento que fue diseñado para traer luz al mundo. En otras palabras, la lámpara representa el ministerio cristiano. Y no me digas que no tienes ministerio, porque todos los que hemos sido llamados por Dios tenemos una labor, y es dar luz. Nosotros debemos de dar luz. Todo cristiano tiene ministerio porque todas las lámparas están diseñadas para dar luz. Amén. Dile al que tienes a tu lado, estás diseñado para dar luz. Las lámparas no fueron diseñadas para ser elementos decorativos. Las lámparas no fueron diseñadas para ser elementos decorativos, hermanos, sino para ser elementos de luz. Y son muchos los que tratan hoy en día de ser las lámparas más decorativas. Sí, muchas iglesias están siendo diseñadas para ser las más decorativas del mundo. Pero mi pregunta es, si el Señor viniese en estos momentos, ¿cuántas iglesias tendrían el aceite suficiente para mantenerse con luz en la noche más oscura? ¿Cuántos? La lámpara más vistosa. Eso es lo que quieren ser muchos. Pero por adornos que quieras implementar en tu lámpara, si no tienes aceite, jamás cumplirás la función para la que fuiste o el que fuiste diseñado. Si no cumples, hermano, con esa misión que es de dar luz, simplemente serás un instrumento decorativo, pero que no ocupará su función. En la hora más oscura que se cierne sobre la tierra, lo único que te va a sostener no son tus elementos decorativos, es si tienes aceite. Vienen tiempos difíciles, muy oscuros. Y lo único que te va a sostener es si tienes aceite. Mira, a mí me da igual que estés adornado con un montón de teología. A mí me da igual que estés adornado. De hecho, el diablo no teme a aquel que tiene un montón de teología en su cabeza, mientras no la viva en la vida práctica. ¿Entienden?
Son muchos los que están adornados, pero pocos son los que tienen luz hoy en día. ¿Y cómo cultivamos el aceite, hermanos? ¿Cómo cultivamos el aceite? ¿Cómo podemos tener aceite en nuestras lámparas? Porque tú te confiesas cristiano. Bien. Y tuviste una experiencia con el Señor. Bien, vale. Pero, escuchen, el que ha nacido de nuevo, innatamente produce aceite. El que ha nacido de nuevo, innatamente produce aceite. La pregunta es, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia haya tantas lámparas que realmente sirvan para decorar, pero que no dan luz ninguna? Esa es la realidad. Solo a través de la comunión íntima con el Padre, solo a través de la comunión íntima con Dios podemos cultivar aceite. Solo a través de las disciplinas de la gracia como la oración, el escudriñar las Escrituras constantemente, viviendo vidas de piedad apasionadas. Es que no hay pasión por vivir en santidad, no hay pasión por vivir en estrecha relación con Cristo, no hay pasión por pasar horas en oración con Él, que no hay pasión, por eso no brillamos, por eso en la noche más oscura, que es cuando más teníamos que brillar, más tenue es nuestra luz, hermanos. Es triste, pero déjame decirte, la repercusión es grande. Yo vengo hoy como un heraldo del reino para hacerte entender que si el esposo aparece y tú no tienes luz, tú no entras a las bodas. No entras a las bodas. Que no quiero parafernalia, que no quiero elementos decorativos, que lo que quiero es una iglesia apasionada. Que lo que quiero es una iglesia encendida en amor y pasión por Cristo. Por eso el salmista, en el Salmo 15, versículo 1, tiene que hacer esta expresión. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Señor, ¿quién podrá estar delante de tu presencia? Miren, los verbos habitar y morar son sinónimos describiendo metafóricamente la comunión íntima con Dios. ¿Y quién mejor nos puede decir para relacionarnos con Dios que el propio Dios? Miren, la forma de relacionarse con Dios, de tener intimidad con Dios, las formas, la manera, Dios ha estipulado un diseño específico para tener intimidad con Él, que no es como tú quieras, porque nosotros, la iglesia, hemos redefinido el cómo tener intimidad con Dios. Pero no, las reglas tú no las pones, las pone Él. No, yo vivo una vida cristiana. Muy bien. ¿Y tu aceite? No, es que yo vengo a la iglesia y yo diezmo. Precioso. ¿Y tu aceite? Aquí la diferencia la marca el aceite. La intimidad con Dios, hermanos, es algo que realmente necesitamos. David le pregunta a Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Su pregunta, en otras palabras, es, Dios, ¿cómo alguien puede vivir íntimamente en tu presencia? Eso es lo que está preguntando el salmista. ¿Cómo alguien puede vivir íntimamente a tu lado? ¿Cómo alguien puede vivir estrechamente entre tus brazos? ¿Cómo alguien puede vivir pegado a ti, Señor? ¿Cómo alguien puede vivir de esta manera? Es lo que está preguntando el salmista. Y David usa estas dos expresiones, habitar y morar. Aunque al ser escrito, esto es un escrito poético, utiliza un lenguaje también metafórico, es la verdad. David pregunta a Dios, ¿cómo alguien puede permanecer en comunión íntima contigo? Y la respuesta no es una lista exhaustiva y completa, pero tiene algo en común. Habla de la conducta personal. En el capítulo 15, versículos de 2 al 5, dice la palabra del Señor en el Salmo 15, del 2 al 5, aleluya. Bueno, es posible, o si no leo la Biblia, vale. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia, perdón, voy a parar. Vamos a hacer primero la pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
Jehová, ¿quién morará en tu monte santo? Señor, ¿quién puede estar al lado tuyo? ¿Quién es el que puede vivir pegado a ti, abrazado a ti, pegado a tu pecho? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Primeramente podemos decir que es una relación cercana con Dios, donde hablamos con Él íntimamente, le conocemos, nos deleitamos con Él y disfrutamos de su persona, hermanos. Cuando nuestra mente y corazón están llenos de deseos, de metas, de preocupaciones, de deleites carnales, nuestra relación con Dios es fría y vacía como la de un matrimonio seco. Cuando en tu mente están proyectos, que no está malo tener proyectos, pero si realmente te enfocas solo en el proyecto, pasa a ser el proyecto tu ídolo, tu Dios, y dejas de tener intimidad con Dios. Cuando realmente nos llenamos de cosas carnales y nuestros objetivos son humanos y perdemos de vista el principal objetivo, pierdes comunión con Dios. En ti no hay aceite, tú no brillas. Es en la comunión íntima con Dios donde el Espíritu Santo nos guía, hermanos, a toda la verdad, y amamos su palabra. En Juan 16:13 dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El que vive en intimidad con Dios, el que lucha por tener una vida de piedad, como hemos dicho, el que no calumnia con su lengua. Cada vez que no calumnias le estás diciendo a Dios: te amo, quiero estar a tu lado. Cada vez que tú no criticas a la hermana, estás abrazándote a Cristo y dices: yo no me quiero separar de ti. ¿Entienden? Y ahora, en medio de esa intimidad, el Señor nos guía a toda la verdad. El Señor te guía en las decisiones que te encaminan y que debes de seguir. Es el Señor el que te está guiando y el que te va a guiar. Por eso hay tanta gente perdida dentro de las iglesias, porque dentro de las iglesias hay gente perdida, no se lo saben. Amén. Dentro de las iglesias hay gente que se irá al infierno. Y es triste, pero es real. Y ignorar eso sería incongruente por nuestra parte. Por eso el salmista ahora en el Salmo 119: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oh hermanos, es en la intimidad con Dios. Allí el Espíritu Santo nos lleva a clamar apasionadamente: Abba, Padre. Es en la intimidad con Dios donde el Espíritu Santo nos lleva a poder clamar: Abba, Padre. Qué poca pasión hay en la iglesia, hermanos. Qué poca pasión hay en las vidas. Qué poca pasión hay por servirle, amarle. Estamos dispuestos a seguirle mientras las cosas sean facilitadas, pero en el momento que las cosas se complican un poco, ahí se ve los que tienen luz y los que no tienen. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 15: pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Hay muchas cosas que se transforman en un ídolo, que nos consumen nuestros años de vida. Son muchas cosas lícitas, vuelvo a repetir, que hoy en día el enemigo no solo viene con el pecado para hacerte desviarte, que viene con cosas lícitas. Son muchas las cosas, por ejemplo, ayer estábamos muy ilusionados los madridistas. ¡Aleluya! Y los del Racing también hoy están muy animados a subir a segunda. ¡Qué bueno! Ganemos la liga ayer. Para algunos el fútbol es un ídolo. Hasta tal punto que les hace dejar de congregarse muchos domingos por asistir a los partidos de fútbol. ¿Verdad? La música hoy en día tiene una influencia enorme, especialmente en la juventud, y está
totalmente apartando a muchos jóvenes del camino de la verdad. La tecnología está apartando a mucha gente, se está convirtiendo en un ídolo. La ropa, las modas se están convirtiendo en un ídolo. La televisión, nuestra profesión. Todo, inclusamente todo se puede convertir en un ídolo para nosotros. Como Asaf en el Salmo 73, que veía todo de una forma carnal. Hoy muchos ven la vida de una forma carnal. Y ya estaba anhelando vivir como los impíos. Pero dice en el Salmo 73, versículos 2 y 3, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Poco faltó para que mis pasos resbalaran. Y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Pero dice en el versículo 17, contemplen lo que dice en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, intimidad con Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. Cuando uno no está en intimidad con Dios, anhela todo lo que hay ahí fuera. Cuando uno no está en estrecha intimidad con Dios, anhela todo lo que hay ahí fuera. Por eso vemos tantos cristianos carnales. Esa definición no existe en la Biblia, la han inventado los cristianos carnales. Cristianos carnales. Si eres cristiano, no eres carnal. Y si eres carnal, no eres cristiano. Pero hay cristianos carnales hoy en día. Amén, hermanos. Hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos. Hermanos, no envidio nada de ahí fuera. Tengo todo lo necesario. Cuando uno vive en intimidad con Dios no quiere nada. Mira, que me falte las riquezas, que me falte la salud, que me falte la familia, que me falte todo, pero que no me falte Él. Porque el que valora la intimidad con Dios, le da igual todo lo demás. En la comunión íntima con Dios vemos las cosas muy diferentes y percibimos la gloria de Dios en todas las cosas, hermanos. Por eso el rey David canta en el Salmo 29, versículo 9, en su templo todo proclama su gloria. Hay gente que va caminando por la calle y va proclamando la gloria de Dios. Hay gente que está cocinando en su casa y está proclamando la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el que vive íntimamente pegado a Él contempla la gloria de Dios en todo. Pero ¿cuánta gente pesimista hay en la iglesia? Por todo se quejan. Todo es negativo. No contemplan la gloria de Dios en ninguna parte. No contemplan la mano de Dios en nada. Eso es fruto de que no hay aceite. Mientras andamos llenos de nuestros pensamientos vanos y carnales, vivimos afanados. Pero cuando caminamos por los pasillos de la comunión íntima con Dios, hermanos, tenemos una clara conciencia de quién es nuestro guardador. Cuando tú caminas por los pasillos de la intimidad con Él, tienes claro quién te guarda. El que vive en intimidad no teme a nada, ni a nadie. Por eso hay tantos temores en las iglesias. Por eso hay gente tan temerosa hoy en día, y no de Dios específicamente. ¿Saben por qué? Porque no hay intimidad con Él. Porque el que vive en intimidad, como dice el salmista en el Salmo 48, versículo 3, en sus palacios Dios es conocido por refugio. En sus palacios Dios es conocido por refugio. El que vive en intimidad y están dentro del palacio de la intimidad de Dios está en un buen refugio. No hay temor. Se acerca la noche más oscura y solo en la intimidad podrás permanecer y podrás experimentar el refugio necesario que necesitas. Amén. Amén. Podemos decir que cuando vivimos en comunión íntima con Dios experimentamos de protección especial y cercana, hermanos. De protección especial y cercana. ¿Cuántos experimentan esa protección? ¿Cuántos están experimentando esa cercana protección de Dios? Por eso el salmista dice en el capítulo 27, versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada. ¡Wow! En la noche más oscura que se viene sobre la tierra, el Señor te dice a ti que estás perseverando con tu lámpara encendida, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal.
Oh, hermanos, no tienes nada que temer en la noche más oscura. Él es el que te va a esconder en su tabernáculo. Me ocultará en lo reservado. Es que hay una sala VIP. La sala VIP es para los que tienen aceite. Yo recuerdo cuando yo era joven, iba a lugares indebidos, que había una sala VIP. Sí, y necesitabas un pase especial para entrar a esa sala VIP, ¿verdad? En el cielo hay una sala VIP para todos aquellos que tienen su lámpara encendida, en lo reservado de su morada, para todos aquellos que viven en estrecha intimidad con el amado. Yo quiero que todos ustedes estén en esa sala VIP. Podemos decir que cuando vivimos en comunión íntima con Dios experimentamos esa protección. Miren, hermanos, cuando crucificamos nuestra carne y vivimos en comunión íntima con Dios, las tentaciones disminuyen y las que inevitablemente continúan se vuelven menos poderosas en nosotros. Cuando tú vives en intimidad con Dios, son muchos los beneficios que se experimentan. Y vas a experimentar esas tentaciones que te dominaban antes y que no podías decir que no, te llevaban. Hoy puedes decir no. Porque es en intimidad con Dios donde tú eres fuerte. No es en independencia. Hay muchos que se creen Schwarzenegger. No, yo puedo, yo digo no. El diablo te conoce mejor que a ti mismo, mejor que tú a ti mismo. Y él te va a esperar en el momento preciso, en la circunstancia precisa, para darte eso que te atrae tanto. ¿Sí? Él es un fiel guerrero para el mal. Cuando crucificamos nuestras carnes y vivimos en comunión íntima con Dios, las tentaciones disminuyen. Nuestra carne se comunica perfectamente con el espíritu de este mundo, hermanos. Tenéis que entenderlo. La carne se comunica perfectamente con el espíritu del mundo. Las tentaciones tiran, yo no sé a ustedes. Las tentaciones combaten nuestras vidas. Se vuelven tarde o temprano insoportables. Esa es la verdad. Y en la carne todo es más tentador. Y las promesas de este mundo se vuelven más creíbles, porque los que andan en la carne son muy tentados. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque están dominados por el espíritu de este mundo y ataca directamente a nuestra mente. Efesios 4:17 lo define de esta manera. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que andan en la vanidad de su mente. Cuando vivimos en comunión íntima con Dios, estamos en esa torre de protección que nosotros necesitamos. La triple coalición que nos ataca el mundo, la carne y el diablo dejan de dominarnos y nos encontramos fuertes. ¿Dónde? En la intimidad con Dios. ¿Sabes por qué tu vida está tan débil? La evidencia es porque no estás en intimidad con Dios. No he conocido a un hombre en debilidad que esté estrechamente pegado a su presencia. No existe tal hombre, porque es el Señor mismo es el que le sostiene. El Salmo 61, versículo 4, dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Cuando uno vive en intimidad con Dios, las tentaciones no tienen efecto sobre él, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos están de acuerdo en esta mañana? No tenemos más opciones, hermanos. Debemos de vestirnos de toda armadura de Dios, y la armadura de Dios se adquiere en la intimidad. La armadura de Dios se adquiere en la intimidad. Hermanos, la noche más oscura se viene sobre la tierra. ¿Cuántos de ustedes lo pueden entender? Si no hay aceite en tu lámpara, la puerta se cierra. Necesitamos hombres y mujeres hoy en día que en la noche más oscura brillen con mayor intensidad. Es muy triste que en medio de este tiempo que estamos viviendo, la iglesia permanezca adormecida, fruto de tantos métodos y medios que el diablo está utilizando para atontecer nuestros sentidos. Deja ya todo aquello que te está infringiendo
esa lejanía de Dios. Deja ya todo aquello que impide que haya aceite en tu vida. Es momento de cultivar. El aceite no se compra, se cultiva. El aceite no se compra, se cultiva. Dice que Jesús estaba en el Getsemaní, con esto acabo. ¿Saben lo que significa Getsemaní? En el hebreo, prensa de aceite. Prensa de aceite. En el Getsemaní era un monte de olivos. Y Jesús se encuentra allí. Y en la noche más oscura, que era la noche de su arresto, en la noche más oscura, Jesús oró. Y en la noche más oscura sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Y en la noche más oscura, esa intimidad que habían mantenido desde la eternidad seguía fuerte y vigente porque Jesús vivía pegado al Padre. Getsemaní, prensa de aceite. Miren, hermanos, son muchas las circunstancias que, al igual que esa prensa de aceite prensa la oliva para que el aceite pueda salir, son muchas las circunstancias que te van a oprimir en esta vida. Son muchas las circunstancias que te van a prensar como esa aceituna para que salga el aceite. Déjame decirte, todas las circunstancias que estás atravesando son fruto de la gracia de Dios. Y por malas que sean, lo que Dios pretende es que en tu lámpara no falte el aceite. Es a través de las dificultades donde se cultiva el aceite, porque en las dificultades nuestra dependencia de Dios aumenta y la intimidad se intensifica. Por eso Dios te lleva al desierto. Por eso Dios te lleva a lugares donde realmente estás siendo aplastado. Porque es necesario que de ti fluya ese aceite y te lleve a la intimidad con Él para que tu lámpara no deje de brillar. Iglesia del Señor, la noche más oscura se acerca. Y Dios espera encontrar a su esposa con su lámpara encendida. La cuestión, ¿en qué grupo te encuentras tú? Ponte de pie conmigo. ¿En qué grupo te encuentras tú? ¿En qué grupo te encuentras tú? ¿Estás en el grupo de los prudentes? ¿Estás en el grupo de los imprudentes? ¿Estás en el grupo de los sabios? ¿Estás en el grupo de los necios? Te pregunto, por favor, ¿en qué grupo te encuentras tú? Si Jesús viniese hoy, si las puertas de los cielos se abriesen, escúchame en esta mañana. Si Cristo aparece en gloria ahora, ¿cómo se encuentra tu lámpara? ¿Cómo se encuentra tu lámpara? ¿Realmente habrá luz brillando? Dios espera ver una iglesia apasionada por Él. Escucha bien lo que te digo, joven que me escuchas. Que vives apasionado por las modas, porque si no serás un joven raro. Escúchame tú, joven. Dios espera de ti que tu lámpara esté encendida. No te dejes llevar por las modas del momento. Ven a la intimidad con Él. Sacrifica lo que tengas que sacrificar aunque te duela. Merece la pena. Merece la pena. Cierra tus ojos en estos momentos. Evalúate en qué posición estás. Si Cristo viene en estos momentos, ¿qué será de ti? Pastor Mas, ora por favor al Señor.